Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios que me esté permitiendo el privilegio de un bendito día más para poder empezar con la enseñanza número 10, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia de Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, esté en cada uno de ustedes, que es la herencia más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra y que no se le compara ni con el oro más refinado, ni con la plata escogida, ni con todo lo que pueda haber en el planeta Tierra, y que la paz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que fue en la cruz y fue la reconciliación, y el bendito poder que actúa en los que tienen fe para no pecar, estén con ustedes, para que todas las demás bendiciones, como el entendimiento de esta bendita palabra, en automático vengan. Así que prosigamos, benditos hermanos, bendito pueblo de Dios. Ayer terminamos, gracias a Dios, el capítulo 4 de San Juan, hablando de las sanidades y de los milagros que empieza a hacer nuestro Señor Jesucristo, lo que predica, y sobre todo aquí los milagros que vino a traer para el ser humano, y que hoy recuerde que es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, acomodar y entender la vida conforme a la presencia de Dios, espiritualmente hablando. Así que empecemos el capítulo 5 de San Juan. Palabra de Dios, 5:1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que las fiestas que hacían los judíos no son como las que nosotros hoy conocemos, de ir a un cumpleaños o de ir a una primera comunión, ¿verdad? O de ir a algún aniversario, algún evento de ese tipo que teníamos antes. Simbólicamente, las fiestas que el pueblo antiguo practicaba como mandamiento eran 3 al año. Generalmente, que era la de la siembra, como ya le he explicado, era la de la siega, y era la que dejó nuestro Señor Dios desde el tiempo que sacó a su pueblo de la esclavitud, llamada la Pascua, por haber salido libres. Así que cada fiesta que el pueblo llevaba a cabo, porque guardaban la ley aparentemente, eran hipócritas. Recuerde que el primer pueblo, la mayoría estaba inclinada a la hipocresía y al pecado, pero más sin embargo seguían guardando ciertas costumbres que tenían, ciertos mandamientos para ser vistos por los hombres. Entonces, cuando dice que Cristo Jesús subió, recuerde que Jerusalén estaba en un monte, el templo en donde adoraban, que era el segundo templo, ahí se llevaba a cabo las fiestas, y mientras nuestro Señor Jesucristo no había padecido en la cruz, Él seguía subiendo a esas fiestas, participando no exactamente de las fiestas, pero sí introducía lo que es el nuevo pacto, y estaba preparando el camino a los judíos para que creyeran en el pacto que Dios había traído por medio de él. Así que Cristo Jesús aprovechaba cada momento que había una fiesta o se reunían en el templo todo el pueblo de Dios. Él aprovechaba para predicar, para hacer milagros, para dar mensaje. Recuerde que primeramente vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron, pero Cristo Jesús primeramente vino a su casa. Así que subió a esa fiesta, dice en el 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En la ciudad de Jerusalén estaba fortificada por 4 muros, la ciudad estaba dentro, tenía
3 puertas por muro, en total eran 12 puertas principales. Una de ellas era llamada la Puerta de las Ovejas, en donde habían 5 pórticos por dentro de la ciudad. Entonces, ahí en ese lugar llegó Cristo Jesús y había un estanque de agua, una pileta de agua, llamada en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos por dentro de la ciudad. Bueno, en estos yacía una multitud de enfermos en esta pileta que estaba cerca de la Puerta de las Ovejas, y venían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Todo por la mano de Dios, porque efectivamente en el Antiguo Testamento cada año se amontonaba mucha gente y al movimiento del agua entraba una sola persona, la que podía entrar y era sanada, ya profetizando, porque la bendita palabra de Dios y todos los hechos que Dios permitió, históricos pero vivos, traían una sombra, una preparación de lo que iba a acontecer y lo que iba a venir a ser Cristo. Así que recuerde que hemos visto que las aguas representan simbólicamente el bautizo, como Juan el Bautista, que él decía: yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aquí venían ciegos, sordos y paralíticos. La palabra de Dios nos enseña, una vez que recibimos nosotros el Espíritu Santo, que anteriormente, antes de recibirlo, yo estaba ciego porque no podía ver el entendimiento ni las cosas espirituales, ni podía ver quién gobernaba al ser humano, no podía ver las tinieblas, no podía ver el falso camino de mentira. Estaba ciego, el cual yo recibí desde que nací de carne, estaba ciego. De igual manera, estaba sordo, igual que usted, si es que no nació en cuna cristiana, porque únicamente escuchaba una voz, que es la de Satanás, que es la filosofía, que es la sabiduría de este mundo, por medio de todos los seres humanos, de libros, de enseñanzas. Estaba sordo, sordo a la voz de Dios. Y de igual manera estaba mudo, porque yo hablaba cosas que no es el lenguaje celestial, y mi lengua hablaba cosas que no edificaban a nadie. De igual manera, estaba paralítico, porque mis pies no podían caminar en la 4ª dimensión, que es espiritual, para poder ser luz, para poder llevar el Evangelio, para poder caminar y trabajar en la obra de Dios. Así que todas estas enseñanzas que vemos en los Evangelios hablan siempre, también y principalmente, de la sanidad espiritual. Porque nosotros antes estábamos muertos, estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos mudos, estábamos cojos, pero el poder de Cristo Jesús mediante las aguas, mediante el bautizo, ya no como una sombra que era la pileta de Betsabá, que representaba también figurativamente para dar entendimiento a ese pueblo cuando viniera Cristo y cuando fuera momento de enseñarles, que en esa pileta se sanaba. De hecho, después de que Cristo Jesús muere y resucita, esa pileta ya no volvió a actuar para que fueran los enfermos a ser sanados, sino después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo único que podía sanar es a todo enfermo que reconociera que estaba enfermo y se acercara a escuchar el Evangelio y se metiera hoy a la cruz, que es el bautizo, a la pileta, que es una separación, entonces salía sano. Entonces cada año, ya como una preparación simbólicamente, ya como una sombra, porque todas las historias
que Dios nos deja y nos deja escritas en esta bendita palabra viva en el Antiguo Testamento, recuerda que hemos visto que es una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces, dice en el versículo 4, en el 3 al final, que los cojos y los enfermos esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, un ángel de tiempo en tiempo, que posteriormente era cada año, bajaba un ángel de Dios y movía las aguas del estanque, y el primero que se metía con el movimiento de las aguas quedaba sano. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que las aguas hoy representan una sepultura y que el movimiento de las aguas simbólicamente representa que únicamente Dios, mediante su ángel, mediante Cristo Jesús, recuerde que ángel es mensajero, no vaya a decir, el hermano está predicando que Jesús es un ángel. No, la palabra de Dios dice que todo ángel viene del vocablo ángelos, que significa mensajero. Y recuerde que Cristo Jesús muchas veces vino a decir, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, yo únicamente vengo a hablar y a dar testimonio de lo que he visto y he oído. De igual manera nosotros somos hoy mensajeros, somos ángeles a los que verdaderamente damos mensaje de lo que hemos visto, de lo que hemos oído acerca de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento también a Cristo Jesús se le especifica como el ángel de Jehová. Ahora, este no era Cristo porque Cristo ya estaba en carne, pero profetizaba, ¿verdad?, que un ángel bajaba a mover las aguas. De igual manera, Cristo Jesús, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que baja, luego sube con su Padre una vez que fue crucificado con su sangre, y es ofrecida la sangre del Cordero, el Cordero a su Padre, una sangre sin mancha, para que entonces el Padre, cada que alguien fuera a la pileta, y no una persona, sino la misericordia de Dios está todos los días y sigue estando todos los días, entonces por el poder, el movimiento representa el poder de Dios para recibir la sanidad, el Espíritu Santo de Dios, como una sombra, todo. Entonces dice, quedaba sano de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad. Yo le he dado testimonio, bendito hermano y bendita hermana, en el nombre de Cristo Jesús, que en el poquito tiempo que Dios me ha permitido representarlo y ser un instrumento, que son ya 14 años de servicio, por la gracia de Dios, que son muy poquitos, a mí me ha permitido ver Dios que ha sanado a asesinos, ha sanado a secuestradores, ha sanado a feministas, ha sanado a homosexuales, ha sanado a lesbianas, ha sanado corazones que vienen enfermos de codicia, de orgullo y de cualquier enfermedad que el ser humano pueda tener. Cristo Jesús, al movimiento de las aguas el día de hoy, que representa el bautizo, mediante la fe y mediante el discipulado y mediante el fuego y las manos del alfarero, hoy nos va sanando hasta ser o alcanzar la estatura espiritual y tener la imagen de Dios. Dice ahí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y iba, siempre que escuchaba o que era el tiempo de que la pileta se movía el agua, iba. Y cuando Jesús lo vio acostado, porque no podía caminar, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? De igual manera, bendito hermano y bendita hermana. Alguna ocasión, en la primera enseñanza de Quitando el Velo de Dios, en el capítulo 1, que Dios me permitió hacer una introducción,
le dije que yo, ajeno al Dios verdadero, como católico en la carne, pues yo buscaba a Dios, lo buscaba como católico, lo buscaba en los rezos, así se llamaba antes rezos, hoy se llama oración, lo buscaba en donde pensaba que estaba, que era la iglesia, que era una construcción hecha por manos humanas, enfermo, lo buscaba. Entonces también, cuando Dios y Cristo Jesús ven que en el mundo hay mucha gente que se acerca por caminos engañosos y por estratagema de los hombres que usan la gracia para mercadería, y Dios ve que sinceramente uno muchas veces se acerca buscando a Dios. Cristo Jesús llega un momento cuando es el tiempo de cada uno y no éramos cristianos, que llega a nuestras vidas y dice, ¿quieres ser sano? ¿Sano de qué? Ya le dije, de la ceguera, de la sordera, de paralítico, de mi corazón, de todo. ¿Quieres ser sano? Le respondió así, Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me mete en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto yo estoy, otro desciende antes que yo. Un ciego, alguien que podía, entre comillas, caminar, y se metía porque este era un paralítico. Se mete antes que yo. Recuerde que había una multitud de gente. Así también, bendito hermano y bendita hermana, como posteriormente después de este estanque, este pueblo olvida el estanque y olvida tiempo por tiempo, y se amontonaban los enfermos y buscaban a Cristo Jesús para que fueran sanados. Ya no iban al estanque, sino ya iban directamente con nuestro Señor Jesucristo después de que empezó a hacer estos milagros. Recuerda alguna cita bíblica en donde llevaban a un paralítico y no lo podían meter por la muchedumbre de gente que había y por todos los enfermos que iban a Cristo Jesús, y que lo tuvieron que meter por el techo porque no había por dónde entrar. Bueno, ya este pueblo se empezó a olvidar de la pileta de Betsabá, sabiendo que Dios había mandado a su Hijo y le había dado toda potestad y le había dado todo poder para que Cristo Jesús supiéramos el día de hoy y sepamos que es el único que resucita y el único que nos puede sanar. Por eso aquí dice, ¿quieres ser sano? Bien. Jesús, dice en el 8, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, porque esta pileta era una sombra. Ahora yo, por haber creído, por querer ser sano, por estar viniendo a querer que yo te sane o que Dios te sane, con mi voz, con la orden, levántate y toma tu lecho. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios le delegó. ¿Se acuerda a Cristo Jesús? ¿Se acuerda lo que dijo Nicodemo cuando fue a ver de noche a Cristo Jesús, que le dijo, Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él? Así que empezamos a ver, y los evangelios son para dos cosas. Es para ver cómo caminó Jesús, a qué se dedicó Jesús, qué hacía todos los días Jesús, qué predicaba Cristo Jesús, qué hacía. Y número dos, para que sepamos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser sanos, por el cual podamos ser resucitados. Como alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, nosotros sabemos que tú tienes palabra y palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? Entonces, es lo que estamos aprendiendo. Para esto son estas enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, le dijo, levántate y anda. Al instante, fíjese, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Ahora, en aquel instante, en un abrir y cerrar de ojos. De igual manera quiero decirle, bendito pueblo de Dios, que el poder de Dios, en el momento que el Evangelio de Cristo Jesús llegó a mi vida y decidí bautizarme y entregarle mi vida al Señor, quiero decirle que en un instante, en un segundo, 2 segundos, lo que tardé en sumergirme y salir del agua, en un instante, por fe, quedó mi cuerpo crucificado, y cuando uno lo hace con fe, en un instante vino la resurrección. En un instante. Y empecé una nueva vida en las manos del alfarero. Y fui perdonado de todos mis pecados. Cristo Jesús me quitó el peso del pecado que me agobiaba. Entonces, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Bueno, aquí por primera vez, bendito hermano y bendita hermana, llegamos a esta cita bíblica que habla del día de reposo. En el Antiguo Testamento era un mandamiento de Dios a partir de Moisés y de la ley mosaica. No a partir de Abel, no a partir de Noé, no a partir de Abraham, de Jacob y de Isaac. No a partir de la descendencia de Abraham antes de ir cautiverios a lo que es Egipto, no. En ese lapso no hubo día de reposo. Voy a tratar de explicarle verbalmente porque no es el tema. Estamos viendo el Evangelio de San Juan. Recuerde también, si gusta, que hagamos un tema porque son temas muy mal comprendidos. El día de hoy, en el año 2022, en el pueblo que se autodomina cristiano y que han hecho sectas, ¿verdad? Porque hay algunos que siguen hablando del día de reposo y lo siguen guardando, que le voy a explicar. Mire, la enseñanza de guardar el día de reposo, que era el séptimo día, y 6 días tenían que trabajar, 6 días tenían que trabajar y el séptimo día era un día de reposo, y esto viene en la ley mosaica. Y el día de reposo, ¿qué es lo que hacían? No podían hacer ningún trabajo, no podían hacer ninguna obra, les estaba prohibido hasta levantar un alfiler, y tenían que consagrar su vida ese séptimo día a estar en oración, a estar teniendo una comunión con Dios, a estar comiendo panes sin levadura, a estar comiendo panes con hierbas amargas y a estar en una comunión íntima con Dios. Entonces, el día de reposo empieza, y la primera vez que Dios nos toca reposo es en Génesis capítulo 1, en donde Dios, una vez que en 6 días trabajó, que en 6 días dejó planeta Tierra, mar, ríos, árboles, aves, animales, la comida que comemos, estrellas, cielos, sol, quitó las tinieblas y dejó una perfección y dejó un planeta Tierra hermoso, y al 6º día hace al ser humano, y Dios termina su obra porque nos construyó ahora sí que la casa en donde vamos a tener una preparación como extranjeros y peregrinos. Y una vez que terminó, dice que el séptimo día reposó. Bien, bíblicamente los números tienen simbolismos. El número 6 también aparece en la Biblia como número de hombre. En Apocalipsis habla también del número 6, 6, 6. Hombre, el hombre, Satanás y el mundo. 3. Aquí abajo, el 7 representa un número más alto que el 6. El 7 representa las cosas de arriba. Las cosas espirituales representa lo completo y representa también un reposo. Así que desde ahí
Desde Génesis empieza el conocimiento. Una vez que Dios terminó su obra y no la dejó inconclusa, reposó. De igual manera, cuando en Moisés, Dios, como una sombra de lo que iba a venir, deja el séptimo día como mandamiento al primer pueblo, que ya le expliqué que era, todos los días trabajaban en la ganadería, trabajaban sembrando, trabajaban, y el séptimo día era una congregación, una congregación con Dios para tener una comunión íntima con Dios, como una preparación. Fíjese bien lo que le voy a decir. Y ya le dije que cualquier duda, con mucho gusto le amplío el tema. Bien. Cuando vino Cristo Jesús, viene a quitar literalmente, como una sombra, ese día de reposo que fue como una sombra únicamente. ¿Cuál era la sombra? Bueno, la sombra era que el ser humano y el primer pueblo no trabajó en la obra de Dios para evangelizar, para hacer la luz, para bautizar, sino desde que entró el pecado por Adán y Eva, Dios permitió a este pueblo como sombra, como un instrumento para preparar todas las cosas espirituales que iban a venir. Así que este pueblo trabajó no en lo verdadero, sino en una sombra, y trabajó en lo que no es para que viniera lo que es. Así que Cristo Jesús, cuando llega, dice, y más adelante lo vamos a ver, yo le voy enseñando, preparando citas bíblicas que usted debe de haber ya escuchado si es cristiano, en donde en alguna ocasión Cristo Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo, y en el día de reposo, ¿qué hombre no hace el bien? ¿Qué hombre no debe de hacer el bien? ¿Qué hombre no debe de hacer lo bueno? Así que Cristo Jesús viene a quitar ese reposo y viene a darnos un trabajo, también del número 6, a todos los que creemos, mientras estemos en el planeta Tierra, pero ya no de sembrar como una sombra semillas, ya no de cuidar como una sombra animales físicos, como lo hizo Jacob, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, ya no tener un báculo de madera, ya no pelear con espada, ni con escudo, ni con yelmo, ni con la coraza física, ya no pelear contra los sirios, contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas, ya no pelear físicamente, eso era una sombra, sino que ahora introducen todo, en toda enseñanza, porque también el día de reposo tiene una enseñanza, los árboles, las ovejas, el báculo, todo era una sombra de lo que iba a venir, incluyendo el día de reposo, para que supiéramos que 6 días tenemos que trabajar. El número 6 es mientras esté aquí abajo, mientras esté en el cuerpo humano, mientras no termine mi obra, porque Dios estuvo aquí abajo y 6 días trabajó y terminó su obra simbólicamente. De igual manera, mientras yo esté en este cuerpo humano, estoy en el 6, tengo que trabajar, y hoy, mi día de reposo es cuando Cristo Jesús venga o se me pare el corazón y me vaya a descansar y al reposo eterno. Como Pablo dijo: yo ya he corrido la buena carrera, yo ya trabajé, yo ya padecí, yo ya sufrí, ahora me espera el 7, ahora me espera la vida eterna, ahora me espera el reposo verdadero. Y de igual manera yo le hablo también de un reposo, porque la bendita palabra de Dios también nos enseña que este bendito trabajo que nos trajo Dios, que es trabajar todos los días, mientras esté en este cuerpo humano, me trae un reposo espiritual, me trae una sombra del agobio del sol, del agobio de la esclavitud, del agobio del otro trabajo que ya hablamos en Eclesiastés. Le digo, bendito hermano, estamos leyendo San Juan, no me estoy metiendo a darle una enseñanza completa del día de reposo, pero sí le estoy manejando citas bíblicas y le estoy manejando también citas muy importantes para que no lo engañen
Porque en el libro de los Hechos, los fariseos, y hoy también hay muchos que se autodominan cristianos, que se molestan con los que trabajamos todos los días en la obra, y que ellos nada más el día de reposo y cada semana se juntan un día y los 6 días trabajan en el mundo, pero un solo día se juntan para tener una comunión con Dios, y nos contradicen. Pero mire, en el libro de los Hechos, alguna ocasión Pedro, cuando le habla a los fariseos y está hablando del reposo, dijo, y no hubiera otro reposo. Cuando dijo el Señor, entrarán a mi reposo para que haya otro reposo, hablando del reposo que nos trajo Cristo Jesús, primeramente que es su obra y ahora también de la vida eterna. Así que Cristo Jesús, siempre en los días de reposo, adrede, no para hacer molestar a los fariseos, no para hacer molestar al primer pueblo, no, sino adrede, se metía él en las sinagogas en donde se estaban guardando el reposo, y él se metía adrede para trabajar en la obra de Dios, para sanar enfermos, para, como ahorita estamos viendo, para levantar a un paralítico, porque este paralítico fue levantado el día de reposo, ¿verdad? Y el paralítico no podía tomar su lecho, no podía recoger nada, y Cristo Jesús no podía sanar, no podía hacer nada, porque les era ilícito trabajar. ¿Qué viene a enseñarnos entonces nuestro Señor Jesucristo? Que nos viene a quitar el primer pacto, que nos viene a quitar ese trabajo que únicamente era una preparación, y que nos viene a dar un trabajo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días nos viene a dar un trabajo de sanar, de llevar luz, de predicar la palabra, y que aquel que tenga oídos y que entienda lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, se ponga a trabajar mientras esté en este cuerpo humano, mientras estemos en el número 6, para que tengamos el reposo eterno. Así también Dios al primer pueblo, cuando lo sacó de Egipto, les prometió una tierra de reposo, una tierra donde emana leche y miel, una tierra para que el pueblo reposara de todo el trabajo y del desierto. Entonces, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el día que quiera que se haga un estudio, una enseñanza con la bendita palabra de Dios, con muchas citas bíblicas, para poder entender hoy el que todo es acomodando lo espiritual y le pueda dar gloria a Dios. Entonces, Cristo Jesús sanaba el día de reposo, y claro que Cristo Jesús no vino a transgredir la ley. Cristo Jesús se le conoció sin pecado. La Biblia dice que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús no pecó en ninguna de las dos leyes, ni en el Antiguo ni en el Testamento. Entonces, los judíos le decían que pecaba porque no guardaba el día de reposo. Bien, entonces dice, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Porque pues era un trabajo agacharse y cargar el lecho para ellos era un trabajo de no estar en la sinagoga y estar haciendo otras cosas, de no estar adorando a Dios. Te es ilícito. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy a mí me es ilícito en este nuevo pacto, como vimos en Eclesiastés, y yo le dije que íbamos a fortalecer todas las enseñanzas que Dios nos ha permitido en el Antiguo Testamento. Me es ilícito en este nuevo pacto, en este reposo que me ha traído Cristo Jesús para trabajar en su obra, me es ilícito hacer cualquier otra cosa que no sea la obra de Dios y no tener una comunión con Dios íntima. Me es ilícito. Y así como los fariseos hipócritas aparentemente guardaban la ley y eran celosos aparentemente de la ley, hoy un verdadero siervo de Dios que ha conocido la verdad y ha conocido el camino del amor, también tiene celo, también predica con denuedo, también predica con la verdad
y también predicamos a la mayoría de los cristianos que les es ilícito tomar la copa de Satanás y consagrar sus vidas al maldito mundo en donde Satanás los arrebata para que no puedan llevar el evangelio, para que no puedan sentarse a darle sacrificios dignos a Dios y para que no puedan dar un fruto digno, porque prefieren más y llaman mal las tinieblas, el afán, hacen de Dios el dinero un Dios y no quieren venir el día de reposo a sanar. Entonces yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Él le respondió, el que me sanó, le dijo, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Como diciendo, Cristo Jesús, ya no guardes el día de reposo, eso era una sombra, ahora yo te doy la orden como el Hijo de Dios, que trabajes, tomes tu lecho y camina, lleva el evangelio, camina con tus pies. Recuerde que la Biblia es simbólica, porque ¿para qué me levantó Dios? ¿Para qué me sanó siendo yo una persona inválida espiritualmente? ¿Para qué me sanó? Me dijo, ya, toma tu lecho, deja tu camita, deja tu pereza, deja la caja de muerto donde estuviste, llévatela y anda, camina, empieza a trabajar en mi obra. Toda la Biblia, bendito hermano y bendita hermana, es simbólica, recuerde, es espiritual. El Señor me dijo esto, de igual manera. Hoy a mí llegan hoy falsas congregaciones, ¿verdad? Y nos dicen, ¿quién te dijo que estés trabajando hoy todos los días? ¿Quién te dice? El Señor Cristo Jesús, el que vino, me dijo, toma tu lecho y camina todos los días. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es ese que está transgrediendo la ley de Dios? ¿Quién es ese que se atreve a decir lo contrario a lo que nos mandó Dios? ¿Quién? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, este que estaba en la pileta de Betsabé lo buscó y no sabía quién lo había sanado, ya no lo veía porque Cristo Jesús se desaparece. También tiene simbolismo, porque vamos a ver qué versículo más abajo se le aparece nuevamente nuestro Señor Jesucristo. De igual manera yo le digo, ¿qué enseñanza tiene esto? Vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué enseñanza tiene esto? Bien, cuando yo llegué por primera vez y el Señor me dijo, ¿quieres ser sano? Le dije, sí, quiero ser sano. Me bauticé. De igual manera me dijo, toma tu lecho y levántate. Pero en ese momento yo no conocía a Jesús. No lo conocía, porque conocerlo es pasar tiempo con Él. No lo conocía. Hasta después de un tiempo que caminé, entonces Cristo Jesús se dio a conocer a mi vida y yo hoy doy testimonio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora dice, después le halló, fíjese bien, Jesús. Pero esto es si usted camina, si usted anda, si usted deja de dormir, si usted toma su lecho. Le halló Jesús en el templo, porque fue al templo. Ahora, ¿qué hizo este hombre una vez que fue sanado? A buscar a Dios. En el templo, recuerde que estaba el arca de Acacia, el arca del testimonio. Ahí iban a buscar a Dios. Entonces, de igual manera, también cuando yo fui sanado, lo que hice fue andar y ir al templo, que es la iglesia de Cristo Jesús. El día de hoy, el templo que vino a levantar nuestro Señor Jesucristo, no con manos humanas, sino con su sangre. Ahora, después le halló Jesús, no él a Jesús, en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Fíjese lo primero que le dice, como una sombra, porque si usted medita, cuando dice no peques más, recuerde que sin la gracia, que todavía no venía, recuerde que sin el Espíritu Santo era imposible, y es imposible guardar la ley de Dios. Ahora, de igual manera, cuando Dios me sanó, me dio vista, me dio oídos, me dio lengua, me levantó de los paralíticos, me movió todas las montañas
que los seres humanos y la filosofía y el conocimiento y la sabiduría de los seres humanos nunca me pudo quitar, que fue orgullo, altivez, soberbia, codicia, avaricia, odio. Fui sano y una vez que Cristo Jesús mediante la fe y mediante el poder de Dios me dijo, ¿eres sano? No peques más. Es un tema hoy que en las congregaciones no se predica, que es la perfección, que es la santidad, que es guardarse del mundo, que es estar a los pies de Cristo y abstenerse de todo deseo carnal, abstenerse de manchar mi vestido. Y una iglesia debe de preocuparse y debe de trabajar como Pablo para presentar como una esposa virgen y sin mancha a los congregantes que Dios nos ha encargado. No peques más. Esta enseñanza que Cristo Jesús viene a traer y no yo, ha sido muy criticada a los que estamos predicando mediante la presencia de Dios. Ya le dije anteriormente que una de las palabras que utilizan mucho los impíos y los inicuos para ampararse, porque ellos pecan, nos dicen legalistas, nos dicen extremistas, nos dicen exagerados, nos dicen de muchas maneras. Pero no soy yo, hermano. Estamos con la Biblia abierta y le está hablando Dios. A los que hemos sido sanos. Dios y su Hijo siguen siendo igual. Ayer, hoy y siempre. No peques más. No peques más. Y recuerde que la palabra pecado se le conoce como pueblo de Dios, que me da una ley, y una vez que me dio el conocimiento, con conocimiento ir a hacer lo contrario y quebrantar una ley. Basta con quebrantar una ley después del mandamiento que me dio para que yo sea un transgresor y sea un pecador. No peques más, fíjese bien lo que hice, para que no te venga alguna cosa peor. También le voy a explicar y me voy a tener que explicarle. Fíjese bien lo que le voy a decir. En el tiempo que Dios me ha permitido el ministerio, llegaron secuestradores, como le dije, llegaron, o fui también a ellos, sin saber que eran secuestradores, ¿va? Asesinos, violadores. Y claro que yo no me maravillé, no me espanto, como representante no me espanto si conozco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sé y creo por fe, y hoy testifico que el ser humano era habitado y es habitado por demonios, y que los demonios ocupaban y ocupan los cuerpos para hacer eso. Ya le he explicado yo en otras enseñanzas. Por eso Jesús no vino a juzgar, por eso Jesús vino a libertarnos, por eso Jesús dijo, no eres tú, pero ¿sabes qué? Te voy a sacar los demonios, te voy a sacar del imperio de Satanás, y una vez que tú creas y te quieras entregar a mí, yo le voy a parar a Satanás y le voy a decir, a este ya no me lo toques porque es mi hijo, a este ya no me lo toques. Ahora, no hay pretexto para volver a pecar porque fuimos libertados, fue expulsado el poder que me llevaba al mal, fue expulsado y se me dio un poder para inclinar mi corazón al bien. Por eso es no peques más. Ahora, si yo por voluntad propia, ya no con un poder que me llevaba a hacer lo malo, si yo extraño el mundo y extraño las tinieblas y mi carne me pide y yo le voy a dar alimento, entonces, ya con voluntad propia, sabiendo que estoy transgrediendo la ley, sabiendo que estoy pecando, mi postrer estado pasa a ser peor que el primero. Y hay una cita bíblica que lo dice. Pasa a ser peor. Ahora, ¿cómo es posible? Si era secuestrador, por ejemplo, o si era asesino, o si era ladrón, ¿cómo es posible que sea peor? Peor en este aspecto. Que todos aquellos que fueron iluminados alguna vez, que estuvieron 1 o 2 años, que gustaron del don celestial y pecaron, su postrer estado pasa a ser peor, porque ahora ya no le va a entrar un demonio para llevarlo a secuestrar, para llevarlo a robar al mundo, sino le va a entrar
un demonio más potente, quizás un principado, en donde lo lleve a ser asesino espiritual, en donde lo lleve a engañar al pueblo de Dios, en donde lo lleve a bajar de la cruz, en donde se dedique su vida a apartar a los verdaderos cristianos de la verdad. Como Cristo Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, y ustedes tienen esos deseos. Así que también hay otra cita bíblica en donde dice que cuando el espíritu inmundo sale por medio del bautizo, por medio de la predicación, mis pecados son perdonados, mi casa es barrida, mi casa es adornada, mi casa es limpia, refiriéndose al cuerpo humano. Hay una cita bíblica, espero que haya leído usted la palabra y sepa de lo que le estoy hablando, y dice que el espíritu que sale se va a lugares secos a buscar reposo, porque los demonios tienen reposo dentro de un ser humano. Fuera de un ser humano son almas en pena, almas que sufren, necesitan estar dentro de una casa. Dice que se va a lugares secos. Lugares secos son los que no tienen el agua, los que no tienen a Dios, los que no tienen la vida. Recuerde que vimos que Cristo Jesús nos da agua para saltar a la vida eterna y nos da una fuente, mas no así los del mundo que están secos. Entonces dice que se va y que no encuentra reposo porque quiere ir a un lugar en donde hay agua para apartar, y que en el camino encuentra 7 espíritus peores, que el 7 ya le dije lo que significa también, lo completo, y que cuando llega encuentra la casa barridita. Cristo Jesús le dijo no peques más, pero este fue desobediente, le quitó Dios el amparo, se mete este espíritu y se meten espíritus peores que encontró en el camino como una parábola, y su postrer estado pasó a ser peor que el primero. Mire, algunos exhermanos y exhermanas que estuvieron algún día en la verdad y que duraron un tiempo que yo conocí, pues bueno, unos eran adictos a la mona, otros eran adictos a la fornicación, a la prostitución, etc. Ahora bien, ya no regresaron a eso. Ya no, dejaron la cruz, no guardaron el pacto, pero ¿a qué cree que se dedican? A engañar a gente, a bajarlos de la cruz. Piensan que son cristianos, piensan que tienen la verdad, pero se dedican a predicar todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo predica. Y eso es peor para Dios y para Cristo que cuando estábamos con demonios y en ignorancia y que no habíamos tenido ley ni un pacto. Porque con conocimiento transgredimos la ley de Dios, el no pecar, el no ser santos. Y así, bendito hermano y bendita hermana, están hoy la mayoría de los cristianos que fueron sanados y que Cristo Jesús les dijo no peques más, pero que practicaron el pecado y pasaron a ser peor. Por eso dice, para que no te venga alguna cosa peor. Y ahora son ciegos, sordos, mudos, paralíticos y están 2 veces muertos y desarraigados de la gloria de Dios. Dice en el versículo 15, el hombre se fue. Una vez que Jesús ya le dio y le dijo, se fue. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fue y les hizo frente y les dijo, Jesús, el Salvador, el Mesías, el que ustedes rechazan y al que ustedes dicen que demonio tiene, Él fue el que me sanó y el que me hizo caminar y el que me dijo en el día de reposo, toma tu lecho y anda. Bien. Dice en el versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque no guardaba el día de reposo y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ya le dije cuál es la enseñanza. Ahora, si está en la Biblia, como le vuelvo a repetir, en la ley mosaica, en la ley levítica, si está escrito que se tenía que guardar el 7º día para lo que le dije, sí está escrito. Pero ¿qué vino a decir Cristo Jesús? Yo no he venido a aboler la ley
ni los profetas, pero sí he venido para que las cumplan. Pero he venido a quitar los rituales, lo que era una sombra, lo que era una preparación. He venido a quitar las guerras físicas, he venido a quitar los pastores físicos, he venido a quitar las ovejas físicas, he venido a quitar los árboles físicos, he venido a quitar la lluvia física para que les viniera lo verdadero, lo espiritual. Así que todo era una sombra de lo que iba a venir. Por eso Cristo Jesús, en el día de reposo, no para hacerlos molestar, sino para enseñarles que había llegado la bendición del campo, la bendición de trabajar todos los días mientras estuvimos en el cuerpo humano, y el que tuviera entendimiento entendiera lo que fue una sombra y entendiera la preparación para lo verdadero, como el día de hoy, los que hemos tenido el bendito toque de Dios. Y Jesús, dice en el 17, les respondió, fíjese bien, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí le estoy verificando, hermano y hermana, con versículos corridos y fortaleciendo lo que le acabo de decir del trabajo espiritual. Mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. Pero, ¿de qué tipo de trabajo está hablando? ¿En qué trabaja Dios? ¿En qué trabaja Cristo? ¿En una empresa? ¿En negocios? ¿En el mundo? No. El Padre, hasta el día de hoy, en el 2022, sigue trabajando por medio de su Espíritu, porque el Espíritu es el que nos enseña todas estas cosas, y el Espíritu Santo es Dios. Y Cristo Jesús es el apóstol, el maestro, el profeta, el sumo sacerdote, es mi maestro, es mi rabí. Cristo Jesús es el que está en medio, es el que nos habla. Y así Dios y el Padre hasta el día de hoy trabajan. ¿Y usted, hermano y hermana, está imitando a Cristo? ¿Está imitando a Dios? ¿Está trabajando todos los días? Porque yo le digo algo, yo me levanto y le toco a Dios y le pido, Señor, háblame con tus labios, y a la hora, sea a las 5 de la mañana, sea a las 6 de la mañana, sea a las 7 de la mañana, a cualquier hora, nunca me ha dicho, ahorita no puedo y ahorita no estoy, ven más tarde. En toda hora, desde el tiempo que me bauticé hasta el día de hoy, que son 15 años, Cristo y Jesús nunca me han desamparado, y en todo momento que yo pido que me den sabiduría y que estén en mi vida, están trabajando y siguen trabajando, porque todavía está el Espíritu Santo, todavía está la misericordia, todavía ruega Dios por nosotros, todavía Dios trabaja por medio de nosotros. Así que bendito hermano y bendita hermana, el día de reposo era una sombra, y Cristo y Dios vienen a quitar esa sombra para darnos el trabajo verdadero y esperar el verdadero reposo después de este trabajo, que es la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero Cristo Jesús se los decía con amor, porque recuerde que vino a los suyos. No los venía a señalar. Como dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, estas prédicas no es para acusar, no es para señalar, es para que se arrepienta, es para que huya de la mentira, es para que sepa el camino que lleva a la vida eterna y que muchos rechazan, que es la cruz y una entrega total. Recuerde que esto concuerda armónicamente con todo lo que vimos en Eclesiastés. Bien, dice en el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¡Claro! Tú eres esta palabra, me están quitando mi reposo, que es mi empresa, que es el lunes ir a trabajar, el martes ir a trabajar, el miércoles ir a trabajar en el mundo, el jueves ir a trabajar en el mundo, el viernes a trabajar en el mundo, el sábado unas chelitas, el sábado con mis compadres, día de fútbol, día de familia. Me están quitando todo eso y me están quitando el dominguito nada más
para ir a escuchar un ratito a Dios y estar con Dios. Dura es esta palabra. Vamos a matar a ese representante que habla de la cruz. Vamos a matar a ese representante que dice que hay que trabajar todos los días. Ahí vamos viendo, hermano y hermana, que el fruto de Satanás y el odio de Satanás y la ira contra el trabajo de Cristo Jesús y contra los mandamientos de Dios, hoy siguen estando latentes en los pecadores, en los que practican el pecado. No hablando de los gentiles, ni de los incircuncisos, sino hablando del mismo pueblo, pero que es pecador, siempre en contra. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Fíjense, no solo quebrantaba, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora pongan mucha atención. Jesús nunca dijo yo soy Dios. Jamás dijo yo soy Dios. Jesús siempre dijo yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Y por qué dice aquí que haciéndose igual a Dios? Bueno, también hay enseñanza. Yo le digo que en Romanos capítulo 8 dice la palabra así, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo y no andan en la carne ni en el mundo, estos son hijos de Dios y traen la imagen de Dios. ¿Qué es ser igual a Dios? Un ser humano que por fe haya creído y le haya dado su cuerpo a Dios y haya sido obediente, entonces Dios, Emmanuel, empieza a utilizarlo como instrumento y uno dice, hoy estoy viendo a Dios por medio de ese ser humano. Ahí está Dios. Este ser humano se dedica totalmente a lo que hizo Cristo Jesús. Eso es el hacerse igual a Dios. Es decir, ahora, Cristo Jesús como primogénito fue el Hijo de Dios. Y también recuerde lo que dice en San Juan 1, que ya lo vimos, 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que han creído en su nombre, Dios les ha dado potestad de crucificar la carne y ser hijos de Dios. En el momento en que yo salgo del agua, salgo siendo un ser espiritual. Recuerde que ya vimos, Dios es espíritu y tales adoradores está buscando el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Así que si yo soy hoy hijo de Dios, es porque soy un ser espiritual y porque tengo el fruto del Espíritu Santo y me hago igual a Dios. No para que me adoren, sino para decir, adoren al que está dentro de mí, únicamente. Yo únicamente soy un instrumento. Así que por eso se molestaban, no nada más porque quebrantaba el día de reposo y no lo quebrantaba, sino simplemente les venía a decir que porque Cristo Jesús también vino a quebrantar los sacrificios, si a esas vamos, aquellos que están escuchando que dicen que por qué yo no enseño el día de reposo, que por qué quebranto, pues mi amigo, entonces si usted enseña eso, dedíquese también a hacerle un templo a Dios, dedíquese a traer ovejas, dedíquese a matar, dedíquese a sembrar, dedíquese a pedirle lluvia a Dios, dedíquese a todo lo que se hacía en el primer pueblo y no nada más use lo que le conviene para engañar a las ovejitas sin entendimiento y sacar dinero. Si es que alguien está viendo algún representante que predique el séptimo día y el día de reposo. Y yo lo invito a que reflexione, yo lo invito no a contender, sino a que se sienta, a que razonemos y a que Dios le toque el corazón para que sepa cuál es la verdad y mejor dedique sus últimos días a predicar el verdadero camino de Dios con un arrepentimiento genuino, no pecando. Entonces, por eso también hoy a Cristo Jesús, que primeramente lo procuraban matar, a los verdaderos profetas y a los verdaderos que hoy predicamos el camino recto y que queremos quitar las tradiciones y queremos quitar esas cosas que eran una sombra, pues dicen que quebrantamos la ley. Y también se molestan porque decimos que somos seres espirituales, que no pecamos y que somos iguales a Dios. Porque una persona que no peca, una persona que es igual a Dios o coigual a Dios, no peca.
es un ser espiritual. Y todos los que nos escuchan, que nosotros no pecamos, que somos santos, se molestan y dicen que es imposible, se molestan y dicen que no. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, toda esta bendita palabra de Dios que nos trae un conocimiento profético de estos tiempos. Bueno, vamos a empezar el versículo 19. Se me ha ido la hora, lo vamos a continuar mañana, el 19, si Dios lo quiere. Nos estamos yendo muy lentamente porque espero que Dios le esté dando el entendimiento a cada versículo para que medite y para que podamos nosotros tener la riqueza de la luz para que nos alumbre el verdadero camino mediante esta herencia que es la palabra de Dios y podamos, bendito hermano y bendita hermana, en este planeta Tierra, esperar a Cristo conforme a su palabra, porque todo este propósito es para estar en la vida eterna algún día junto a Dios. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.